entre comillas, ya titulados, y ustedes que están en pos de un título, también una carrera, que ya prácticamente tienen un nexo muy importante en relación a la profesión médica. Como hace poco una compañera de ustedes publicaba, ¿no?, que su mayor deseo de, al haberse graduado, se ha graduado en la Católica, ¿no?, era pues su vocación de servicio y de atención al prójimo. Y lo que yo le respondí, bueno, dentro de lo que eran los comentarios, y de que la felicitaba por esa decisión, que tuviera un camino de muchos éxitos y que no se olvidara nunca de los principios del mejor médico del mundo. Ustedes saben que el mejor médico del mundo ha sido Jesús. Es Jesús, el Cristo. Y lógicamente seguir esos principios de vocación, de servicio, de atención hacia el prójimo es lo más importante. La intención lógicamente es siempre estar al servicio de los demás, y nuestra vocación marianista, más que estamos en nuestra Universidad Católica de Santa María. Me gusta mucho mirar el pasaje bíblico aquel en el cual Jesús transforma el agua en vino, ¿no?, en las bodas de Caná. Y la obediencia que debía Jesús a su mamá, cuando su mamá le dice, no tienen más vino. Y él la mira con una mirada de amor y le dice, madre, lo que tú me pidas yo te lo voy a conceder, pero aún no ha llegado mi hora. Ella no espera una respuesta y le dice al señor que servía, ¿no?, al mozo, podríamos decirle ahora, ve y haz lo que él os diga. Y Jesús le dice, ¿no?, anda, llena todas las tinajas, llenarlas con agua. Y después le dice, lleva el vino al maestre de la fiesta. Va y el maestro dice, oh, qué buen vino. Es la primera vez que en una fiesta han guardado el mejor vino para después, el final. Lo cual demuestra que Jesucito, pues, debía una gran obediencia a su madre, ¿no?, que espero también sea transmitida a todos nosotros, a todos en general. Muy bien, muchachos, había quedado en pendiente la clase de complicaciones de la pancreatitis y también la clase que nos toca ahora, hipertensión portal. Iniciando con lo que es la pancreatitis aguda, ya ustedes han desarrollado tanto en las prácticas como también en la parte de la teoría, con el doctor Cavallo, lo que es la pancreatitis. El páncreas tiene un sistema de autodefensa, prácticamente no se agrede a sí mismo, pero en algún caso puede romperse este equilibrio y poderse decretar un problema de una pancreatitis aguda, o en otros casos la crónica, ¿no? Un recuerdo nada más de la anatomía. El esfínter de Oddi, que es el que nos interesa, y la división característica del páncreas en cabeza, cuerpo y cola. Hablando de lo que es pancreatitis, va a ser muy diferente cuando la pancreatitis o cualquier patología del páncreas se ubica en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, ¿no? Y sus conductos, el Wirsum y el Santorini, que es el accesorio que ocasionalmente puede participar también. Y la fina, íntima relación con la parte distal del colédoco, que es intrapancreático en su parte distal, y que le da una cierta característica a ciertas patologías que tiene como complicaciones también, ¿no? Aparte de lo que es, bueno, la litiasis biliar, el alcoholismo es otra de las grandes causas de lo que es la pancreatitis, pero hay muchas otras causas de pancreatitis, ¿no? Como decíamos en la práctica, pues hasta un embarazo, hasta tomar paracetamol puede dar lugar a una pancreatitis aguda, pasando por todas las lesiones traumáticas, la CEPRE misma que se hace ocasionalmente, infecciones,
parasitosis, enfermedades degenerativas propias, enteritis regional, por ejemplo, ¿no? Muchas causas de pancreatitis aguda, pero la gran mayoría, 95%, si podríamos llamar, son por problemas de litiasis biliar. El alcohol, que por sí mismo tiene una acción tóxica sobre todo el organismo en general, ¿no? Empezando por el cerebro, el hígado, el páncreas, todos los órganos en general. El alcohol es muy dañino. Les decía a mi grupo de prácticas que en algún tiempo, cuando hablábamos de pancreatitis aguda, hubo un congreso inclusive allá por el año 92 aproximadamente, en Lima, en el Sheraton, donde hablaban de una serie de trabajos en lo que significaba el abordaje endoscópico de la papila, haciendo una CEPRE y haciendo una papilotomía endoscópica. Pero las series que alcanzaron en aquel momento, bueno, eran regulares, no eran muy buenas, pero dijeron que se podían mejorar. Pero después, con el transcurso del tiempo, después del Congreso de Atlanta, ya se decidió de que no, cuando se establecía una pancreatitis, el páncreas no se debería tocar. Es el protocolo o premisa número 1. Siempre me ha gustado poner esta diapositiva porque el alcohol es uno de los problemas en nuestra población. Al sujeto que ven en esta zona es el gran Adriano, un jugador allá por el año 92 más o menos. Hubo un sudamericano de fútbol aquí juvenil en Arequipa y ya estaba funcionando el hospital el estadio de la UNSA. Y yo fui a verlo a Adriano, era un monstruo el amigo. Tenía un shot de media cancha, hizo un gol, me acuerdo. Pero bien, choteado, pero muy bueno. Llegó al fútbol europeo y todo lo demás, pero ahí tabaco, mujeres y alcohol lo mataron al pobre muchacho. No se ha muerto, ¿no? Pero profesionalmente lo mataron, como a mucha gente. Y a veces en broma les digo que este niñito que está ahí con su buena botella es un estudiante de primer año de medicina. Ja, 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 todos se ríen, ¿no? Entonces, el alcohol es muy dañino, evidentemente. Hablábamos del equilibrio del páncreas en relación a sus enzimas que son secretadas allí, a las formas de pancreatitis aguda que antes eran la edematosa, la necrótica, la necrohemorrágica, que después pasó a ser la leve, grave y después la leve, grave y muy grave, como clasificación. Y la visualización microscópica de lo que es una lesión pancreática. Sus síntomas, que ya los conocen ustedes muy bien: dolor sobre todo, en forma de localización a veces en la parte del epigastro y a veces irradiado a las espaldas en forma de cinturón, náuseas, vómitos, que son a veces los síntomas más predominantes, ansiedad, sudoración, fiebre a veces y a veces ictericia, como viene el paciente con pancreatitis. Y al examen físico, lógicamente, vamos a objetivar el dolor en el epigastro, ¿no? Cuando encontramos, como les manifestaba en la práctica, un signo de Mayer-Robson o de Cullen, que son equimosis periumbilical o en la zona costolumbar, son signos de muy mal pronóstico. Les manifestaba un caso clínico de una paciente que tuvimos la oportunidad de atender con este signo y que fatalmente no sobrevivió. Laboratorialmente, ya saben ustedes también, amilasa, sérica, urinaria, medición del calcio, el hemograma, que siempre ayuda porque hay leucocitosis, la glicemia, a veces sube la hemoglobina, la glucosa, lógicamente, ¿no? Y algunas otras pruebas de laboratorio que nos ayudan en los casos graves, sobre todo cuando hay mucha alteración del hígado, con un hepatograma muy alterado y los electrolitos y gases arteriales también demasiado alterados, con acidosis generalmente, ¿no? Acidosis metabólica. Entre las imágenes, los rayos X convencionales,
El asa centinela, que es uno de los signos principales radiográficamente, la ecografía, que puede haber cierto edema, la tomografía, que es mucho más demostrativa, pero que hay que hacerla, como lo dijimos en la práctica, entre el tercero a cuarto día del inicio del cuadro. Y la CEPRE, que también puede ser a veces en forma de diagnóstico y a veces en forma de tratamiento, ¿no? Pero como tratamiento, pero ya un poco tardío, cuando el paciente ya esté sin síntomas. El de abordarlo inicialmente ya no está prescrito, está proscrito. Imágenes tomográficas de una pancreatitis aguda, lógicamente con imagen de una alteración marcada del páncreas, una colangiografía, donde se ve una dilatación marcada del árbol biliar, lógicamente, mediante una CEPRE. Y el diagnóstico diferencial que lo han hecho ustedes, ¿no? Úlcera péptica, colangitis, muchas veces infarto mesentérico, trombosis mesentérica, un hilo mecánico, cuadros de peritonitis generalizada. Hasta el infarto de miocardio de cara diafragmática inferior puede ser también diferencial. Y la úlcera perforada también, que es uno de los síntomas, cuadros diferenciales, ¿no? El pronóstico, y aquí viene la diferencia. En las formas de pancreatitis leves, que son mayormente el 90% de los casos, los síntomas son leves y también la recuperación es muy rápida. Y característicamente, como les decíamos en la práctica, por ejemplo, los valores de amilasa lipasa, que inicialmente son demasiado elevados, se dan en los casos de pancreatitis leve. En cambio, los valores medianos entre 500 o 600 hasta 700 de valor, tanto de amilasa como de lipasa, pero con pacientes con síntomas muy severos, nos hablan de que hay un compromiso muy marcado del páncreas, que el páncreas ya no tiene capacidad de secretar estas enzimas simplemente. Entonces, nos hablan muchas veces de que ya hay una complicación, que ya hay un pronóstico malo en ese paciente, simplemente dosando amilasa lipasa. Entonces, ustedes ya saben eso. Mi tesis de maestría fue justamente de pancreatitis, y justamente fue una cosa que observamos y que lo transmitimos a la comunidad médica, y que actualmente se acepta este término, ¿no? Los criterios de pronóstico y también de diagnóstico con Ramsson, INRI, Osborne, que básicamente son para hacer el diagnóstico, lógicamente, pero que también son para establecer pronóstico tanto de evolución como de mortalidad. Entonces vamos a ver que a mayor número de criterios de Ramsson, por ejemplo, o de Apache, o de INRI, o de Osborne, pues va a haber más casos complicados, o mayor complicación, o muchas veces mortalidad inclusive, ¿no? Por ejemplo, en Ramsson, si nosotros tenemos menos de 3 criterios, la mortalidad es menos del 1%. Y eso va a ser en una pancreatitis leve, ¿no? En cambio, cuando son más de 6 criterios, tienen una mortalidad del 91%, ¿no? Y con pacientes muy deteriorados que generalmente tienen que ir a UCI. Estos son los criterios de Ramsson, que ustedes ya los conocen muy bien, ya los han hecho con el doctor Cabala. Entonces tendríamos que definir para saber más o menos, ya orientar qué pacientes se nos van a complicar. Como ustedes bien saben, la pancreatitis, al igual que todas las enfermedades, tiene una fase aguda en la cual pueden haber manifestaciones generales y también manifestaciones propias del páncreas. Entonces, entre estas características se dividen en tiempo, pero también se dividen por órganos. Acá, por ejemplo, presentamos que puede haber una insuficiencia orgánica general con shock, una insuficiencia pulmonar, insuficiencia renal, hemorragia digestiva, y localmente ya en el páncreas, necrosis, abscesos, pseudoquistes, y que lógicamente van en relación a los criterios de Ramsson, Apache, como les habíamos dicho, ¿no?
En Apache acá dice más de 8 puntos, por ejemplo. Entonces, justamente los criterios de gravedad de la pancreatitis, los criterios clínicos, Ranson, IRIE, Apache, falla multiorgánica, radiológicos, Baltasar, resonancia magnética o tomografía dinámica contrastada. Y laboratorialmente podemos utilizar metalbúmina, proteína C reactiva, que es el que más utilizamos en el hospital, el PCR o proteína C reactiva, y la interleucina 6, que también podemos utilizarlas. En la tomografía, bueno, esto ya también ya lo han hecho, un páncreas que puede ser de aspecto normal, un engrosamiento local o difuso, hipertrofia, enhebramiento, acumulaciones que puede ser única o múltiples, con o sin gas. Eso dependiendo de la gravedad. Y los criterios de Baltasar, que ustedes ya lo conocen, puede ser ABCDE o bien 0, 1, 2, 3, 4. Y con diferentes grados de necrosis, como están viendo ahí, ¿no? En la A, por ejemplo, o grado 0, no hay necrosis y la puntuación es 0, pero si ya tienen una puntuación de 3 con más del 50% de necrosis, la puntuación de 6 es ya signo de gravedad. Y en el grado E, mucho mayor, lógicamente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Ya determinar estos criterios, porque ya sabemos que estos pacientes son los que van a tener alguna complicación. Entonces, esto es solamente redundancia de los criterios tomográficos, ¿no? Entonces, podríamos resumir en decir que cuáles son los indicadores, por ejemplo, de compromiso del páncreas o de necrosis, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a haber necrosis. La PCR que les dije, la elastasa, los polimorfos nucleares, la interleucina, el factor de necrosis tumoral, la fosfolipasa 2, el tripsinógeno y antiproteasas. De todas estas, las que más utilizamos, ya les dije, es la PCR o proteína C reactiva. Entonces, dada la sospecha ya de la enfermedad, su diagnóstico y demás, estableciendo todos los estudios que hemos mencionado, vamos a tener que protocolizar algoritmos en el diagnóstico etiológico y la clasificación, lógicamente, del estado de gravedad. Y desde el punto de vista de manejo, en los cuadros de pancreatitis leve, pues básicamente el tratamiento, como ya han hecho, ya han desarrollado, va a ser médico. Básicamente una buena hidratación. Comparamos siempre a la pancreatitis como una gran quemadura interna, en la cual hay un gran secuestro de líquidos y que por ese motivo hay que manejar la hidratación con altos volúmenes, monitorizar muy bien lo que es el balance hídrico, el hidroelectrolítico, y el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, hay que dosarlos con cierta frecuencia, que a la par que nos sirven para corregir sus defectos, también nos sirve como pronóstico, por ejemplo, el calcio, ¿no? Y en ese camino, que el paciente generalmente va a hospitalización en lo que es medicina interna o en gastroenterología, se hacen todos los estudios y sea no invasivos como invasivos, endoscópicos y a veces hasta cirugía, ¿no? Para llegar a un diagnóstico. Sobre el tratamiento médico ya ustedes lo han hecho muy bien, pero en resumen nada más hay que aliviar el dolor, dejar en reposo al tubo digestivo, es decir, nada por boca. A veces somatostatina, bueno, antes tuvo, en algún tiempo la somatostatina tuvo un falso apogeo, si podríamos llamarle. La idea es secar de secreciones nada más, pero en estudios que se hicieron luego no tuvo real validez. La nutrición parenteral o enteral en los casos en los que sea necesario, porque no hay que dejar mucho tiempo al paciente en un estado de catabolismo. Y como les mencionaba, ¿no? Monitorizar bien la volemia y los valores hidroelectrolíticos. Establecer los criterios de gravedad y prevenir o
protocolizar si es que en este paciente ya se va a establecer alguna complicación o una infección. Ya les dije, hospitalización en cuidados intermedios de UCI o en servicios de medicina si es que no es muy grave, o en gastroenterología también, que ellos son los que mejor manejan estos cuadros. Sobre el uso de antibióticos está discutido ya antes. Por un momento se habló mucho del imipenem o el meropenem como antibióticos de elección, pero modernamente se ha determinado que en algunos casos sirve y en otros no. Series que se han hecho no han encontrado una real validez, de tal manera que solamente se utilizarán cuando haya alguna supuesta ya infección o un absceso pancreático. Lógicamente hay que demostrar que hay esto, ¿no? Lógicamente que el hemograma, por ejemplo, que no baje, que siempre esté en una leucocitosis marcada con desviación izquierda y demás, ya nos hablarán de que puede haber algún problema. Considerar que la infección llega generalmente por translocación bacteriana y por vecindad. Justamente al establecerse un hipoperistaltismo, los gérmenes del tubo digestivo pueden atravesar las paredes y por llegar al páncreas y establecer un proceso de necrosis con absceso ya lógicamente. Entonces, yendo allá a las complicaciones propiamente dichas, podríamos decir de que estas van a depender de tres etapas, ¿no? La primera etapa, la segunda etapa más tardía y la tercera etapa más tardía. Y para esto nos establecemos los parámetros clínico, laboratorial y radiológico que ya hemos mencionado. Las complicaciones que pueden ser sistémicas o locales, que ya las hemos descrito en primera, segunda, tercera fase. De la primera fase, las más importantes son aquellas que atacarán a la enfermedad en etapa aguda, complicaciones cardiovasculares, pleuropulmonares que hemos mencionado, alteraciones metabólicas, acidosis, alteraciones renales con insuficiencia renal, alteraciones de la coagulación, alteraciones gástricas a veces con hemorragia digestiva y otras complicaciones como psicosis o embolia grasa. Tiempo 1 a 4 días. Ahí tiene un inicio de una complicación en el páncreas, ¿no? Y su histología también, necrosis. En la fase intermedia, que va del día 5 a la segunda semana, ya aparecen las correcciones pancreáticas y peripancreáticas. Puede haber una necrosis pancreática estéril, que hay que diferenciar de la necrosis pancreática infectada. ¿Y cómo se diferencia esta? Una, por el cuadro clínico. El paciente, a pesar de tener tomográficamente un compromiso marcado del páncreas, pero el paciente es estable, no tiene mucha fiebre, sus valores laboratoriales, el hemograma no está muy alterado y no está pues en una acidosis marcada, ¿no? El paciente está teóricamente estable, pero cuando ya el paciente se empieza a deteriorar, hay que sospechar que haya una necrosis pancreática infectada. También los cuadros de trombosis de la porta, por ejemplo, son complicaciones, obstrucción duodenal, más que todo por la pancreatitis, tanto aguda como crónica, y la obstrucción del biliar por el mismo mecanismo. Cuando la pancreatitis es más de la zona o está localizada más en la zona de la cabeza de páncreas. Y en la fase tardía, ya el absceso pancreático, que es ya la infección propiamente del páncreas, que puede ser único o múltiple, el llamado pseudoquiste, por algo se llama pseudo, porque tiene paredes prestadas o falsas, la hemorragia retroperitoneal, pero que en este caso ya no es la hemorragia aguda, sino tardía, que ya vamos a ver en qué consiste, las fístulas gastrointestinales y las fístulas pancreáticas, que también las vamos a ver luego. Pero estas son complicaciones tardías. Si podríamos enumerar las complicaciones más severas de la pancreatitis aguda, absceso pancreático, obstrucción de colédoco, duodeno, que también es la pancreatitis crónica, ¿no? Las fístulas pancreáticas, ascitis y derrames pleurales, trombosis esplénica que ya dijimos y los pseudoquistes pancreáticos. Complicaciones potenciales que son de tipo médico, que ya las dijimos también más en la primera fase, cuadros de hipotensión por hipovolemia,
necrosis pancreática, necrosis extrapancreática, síndrome de distrés respiratorio agudo, falla renal, insuficiencia renal aguda, un hilio adinámico o reflejo, ¿no? Cuando van a hacer en esta fase también lo que es ilios, entre una de las causas está la pancreatitis aguda. Un shock de tipo circulatorio por hipotensión también y una sepsis de diferente estadio y gravedad dependiendo del compromiso del páncreas. El absceso pancreático, también llamado sepsis pancreática, tiene una frecuencia del 2 al 5% y va en relación a los criterios de gravedad, sea Ramson o cualquiera de los otros. La infección, como les dije, es transmural por vía hematógena o por otros focos. Lo cierto es que inicialmente hay el famoso flemón pancreático y peripancreático, que se diferencia del absceso en que no hay gérmenes. Está inflamado todo, pero no hay gérmenes. Ese es el flemón pancreático, pero el absceso ya es presencia de, como dice bien el nombre, de invasión de gérmenes, que es mayormente de tipo polimicrobiano, entre los cuales los más frecuentes son el E. coli, como siempre, Klebsiella, Proteus, Enterobaster, Enterococos, y algunas veces Pseudomonas y anaerobios, inclusive, que lógicamente agravarán el cuadro, ¿no? El diagnóstico es entre la segunda, tercera semana y lo que más lleva al diagnóstico, como ya les dije, es que el paciente que estaba yendo bien, de repente empieza a deteriorarse clínicamente. Se le hace un hemograma y aparece una leucocitosis marcada, valores de pH con una acidosis marcada, acidosis metabólica, y el paciente se va viniendo a menos. La hiperamilasemia también se hace persistente. Y en la ecografía hay un edema pancreático líquido peripero. La que más demuestra es la tomografía, que ya nos demuestra burbujas gaseosas que pueden ser peripancreáticas inclusive, y que habla de una necrosis de muchos sectores del páncreas. Y esto estará en relación, como les dije ya, en relación al estadiaje de gravedad inicial. Diagnóstico diferencial del flemón peripancreático. No es difícil porque ya dijimos, el paciente con flemón puro no está deteriorado. El paciente con absceso está deteriorado clínicamente. El tratamiento del absceso es médico, antibiótico en asociación, generalmente a veces 1, 2 o hasta 3 antibióticos, vía parenteral, uno de los cuales debe ser un penén, que puede ser el imipenem, el meropenem, y asociado a algunos otros como un pipetazo, clindamicina o metronidazol para los anaerobios, y ocasionalmente el tratamiento podría ser quirúrgico. ¿Cuándo pasamos al tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente no responde al tratamiento médico. No todo paciente que está con absceso pancreático ya se opera de inmediato, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes en los cuales incluso cuando eran abscesos únicos, hasta con un tratamiento de una paracentesis muy bien dirigida, en las cuales tenemos una garantía aquí en Arequipa ahorita, la doctora Claudia Caracela, hermana mayor de ustedes, porque también fue nuestra alumna y nuestra interna y después nuestra colega ahora, ¿no? De mucha calidad, que cuando llegó a Arequipa pues ha elevado el nivel de la radiología en Arequipa. Y eso nos da mucho gusto porque es una alumna egresada nuestra. Y esa es la finalidad nuestra, ¿no? Que ustedes salgan, se mejoren, se perfeccionen y lleguen con cosas nuevas, ¿no? Que eleve el nivel de la medicina. Los que puedan regresar, algunos que se vayan a quedar donde fueron, bueno, ya es cuestión de oportunidad de trabajo. Pero Claudita dijo, me regreso a mi Arequipa, y se regresó. Y aquí está. Estos abscesos pueden ser unifocales o multifocales. Puede haber disección también de los tejidos periféricos al páncreas. Absceso, imagen ecográfica, imagen tomográfica, un absceso lógicamente, localizada en la parte del cuerpo del páncreas, ¿no?
De igual manera, aquí no solamente está el deterioro del páncreas, sino un absceso en la cola y otro a nivel del cuerpo. Y también en la zona de la cabeza. Un absceso múltiples. De igual manera, ¿no? Acá hay un gran deterioro de casi todo el páncreas. Casi todo es absceso, ya casi no hay páncreas, normal. A veces nos vienen cuadros como estos. ¿Es absceso o es pseudoquiste? Decimos, ¿no? Oye, pero el paciente está bien, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, pero mira esta imagen, lo que ha salido. Entonces decimos, no, a veces tiene pinta más de un pseudoquiste, déjalo tranquilo al paciente, observémoslos. Tratamiento antibiótico por si acaso, si no, no le damos ahí, observemos nomás. Lo mantenemos hospitalizado y vemos cómo ve el paciente. No tiene fiebre 2, 3 días, anda, vete a la casa. ¿Estás comiendo bien? Sí, anda nomás a la casita. Si es que tuviera náuseas, vómitos o algo así, ya se queda y hacemos junta médica. De igual manera, abscesos, cabeza, cuerpo, más que todo, diferentes formas de presentación de los abscesos. Esta es una colangiografía Transker, en la cual vemos el árbol biliar muy bonito, una dilatación del hepático derecho, izquierdo, el hepático común, el colédoco distal intrapancreático y aquí está el duodeno, ¿no? No parece haber cálculos, por lo menos en esta radiografía. Cuando se puede hacer en un paciente que se operó de vesícula, por ejemplo, y empieza a presentar síntomas de pancreatitis, esta misma descompresión de la vía biliar nos va a ayudar mucho y con toda seguridad va a disminuir también el potencial de complicaciones en el páncreas. Este ya es un paciente que se operó de alguna complicación del páncreas, seguramente abscesos, en las cuales se hizo una incisión subcostal bilateral con su prolongación hacia la parte superior, ¿no? En algunos casos, cuando ya se ha solucionado el problema de la pancreatitis y tenemos que la causa por allí es un cálculo que está medio enclavado, podemos ayudarnos de los gastroenterólogos haciendo una CEPRE con una papilotomía endoscópica y utilizando stents en algunas circunstancias para dejar una apertura del Wilson. Siempre aprovechemos esta imagen para señalarles lo que estoy señalando en la flecha, que la papilotomía siempre debe hacerse a horas 11. Este es 12. Aquí se hace la papilotomía. Cuando hacíamos esta cirugía en forma abierta, que hemos tenido nosotros oportunidad de hacer cirugía abierta de vía biliar, páncreas en varias ocasiones, es más difícil, les comento, porque ya hay que aperturar el duodeno, hay que llegar al colédoco, aperturarlo, pasar exploradores especiales, olivas, etcétera, para poder hacer el corte de la papilotomía y después suturar estos bordes con un biquil delgadito. Se cosen a ambos lados y queda esto abierto, entre comillas, ¿no? Bueno, ahora se tienen estos stents, se hace la papilotomía por vía endoscópica y nuestros colegas gastroenterólogos que son muy expertos en esto nos dejan estos stents. La finalidad es descomprimir la vía biliar, pero ojo, para hacer eso tiene que estar el paciente ya sin síntomas marcadamente. La obstrucción del colédoco es otra. Perdón, antes de ir a ello, lógicamente el tratamiento quirúrgico también es uno de los parámetros de manejo y en qué consiste en hacer una laparotomía con la disección de Crisler que hemos visto y hacer un drenaje más desbridamiento. A veces el tejido está negro. Les conté en prácticas que tuvimos un paciente, un profesor, que cuando lo operamos pues encontramos prácticamente todo el tejido quemado, como se le llama, ¿no? Y aprovechamos para hacer un procedimiento de digitoclaxia que lo hacía un colega al cual recordamos mucho, que manejaba las pancreatitis en aquellos tiempos en que se operaba todavía la pancreatitis y que teníamos una alta mortalidad, lógicamente. Pero ahora solamente la digitoclasia la hacemos en los casos muy complicados y de abscesos, nada más complicados que no responden al manejo médico.
y se deja drenajes aspirativos, pero muchos de estos pacientes tienen que reoperarse, entre el 16 al 40% de casos. Y la mortalidad en estos pacientes llega del 5 al 50%, 50%, imagínense. Es decir, la mitad de pacientes que se operan por problemas de abscesos pancreáticos, entre comillas, se mueren. Eso indica la gravedad de los casos de pancreatitis aguda, severa, grave o muy grave. Bien. La obstrucción del coledoc se puede presentar en forma de complicación tanto de la pancreatitis aguda como de la crónica. En la crónica, que hay más que todo un estado de fibrosis, como ya han dicho seguramente con el doctor Cabala, hay una estenosis del colédoco intrapancreática en una porción que es de 2 a 4 centímetros y que normalmente es lisa, pero cuando se produce este agregado del proceso inflamatorio en el colédoco, se va a hacer un colédoco muy estrangulado, si podríamos llamarle, o arrosariado también, y una estenosis fibrosa, básicamente, la cual es la consecuencia de la obstrucción. Frecuencia del 3 al 29%. Cuando se hace endoscopía retrógrada endoscópica puede llegar hasta el 46%. Se puede hacer en estos casos también PCR, endoscopía retrógrada endoscópica, pero CEPRE, pero si es un gran segmento del conducto hacia arriba, quizás un stent podría ayudarnos, ¿no? Lo bueno es que en la endoscopía se puede mirar este problema, se le hace una colangiografía y se ve cuánto es el colédoco que se ha comprometido. Desde el punto de vista clínico, esto va a ser variable de acuerdo al grado de estenosis que haya, algunos pueden ser asintomáticos, solamente se establece una fosfatasa alcalina elevada y en algunos casos aumenta algo la bilirrubina. Puede haber casos de dolor abdominal con o sin ictericia y a veces cuadros de colangitis por gram negativos en el 10% de casos. No es muy frecuente. Y el diagnóstico diferencial que se hace por la ictericia que voy a ver es con una lesión propia del hígado o un problema de una coleocolitiasis o también por cáncer periampular, por la evolución de la ictericia. De preferencia hacer el estudio no invasivo del árbol biliar, si se pudiera, sino hacer tomografía, CEPRE, o por vía percutánea la llamada CPTH, ¿no? Colangiografía transparieto-hepática. El tratamiento pasará a ser quirúrgico o si es que hay estas complicaciones, una descompresión biliar, generalmente una derivación que puede ser una coleocoduodenostomía, pero de preferencia se prefiere una coleocoyeyuno en Iderrux, y con la cual los pacientes tienen una mejor evolución. Lógicamente la derivación o anastomosis era por encima de la zona de estenosis u obstrucción del colédoco. Y la evolución, si es que no se operara el paciente, va a llegar a una cirrosis biliar de tipo obstructivo, como vamos a ver luego en hipertensión portal. En algunos casos también puede haber cuadros de colangitis a repetición e ictericia persistente, si es que el paciente no se operara. Si se opera, lógicamente estos problemas debieran ya no presentarse. Esta es una CEPRE. Se llega al esfínter de Oddi y se toma una radiografía que están viendo ustedes aquí. Esta es una radiografía por ubicación de la papila, se inyecta el contraste y se mira que está bien dilatado, ¿no? Y acá hay un factor de obstrucción en la parte distal, aquí en esta zona. Por el mismo mecanismo también puede establecerse una obstrucción duodenal, que es otra de las complicaciones de la pancreatitis y que llega a una frecuencia del 25%. Se puede presentar en el cuadro agudo, es decir, cuando está en forma de flegmón o absceso, sobre todo cuando estos están ubicados en la cabeza del páncreas. Pero también puede presentarse cuando hay una pancreatitis crónica hasta en el 15% de los casos. Y en algunos casos por otra patología que no sea el absceso o el flegmón, por pseudoquiste pancreático.
Entonces, la pregunta de examen puede ser, ¿por qué mecanismos la obstrucción duodenal se puede presentar? ¿No? Al final se dice que la causa es una inclusión del duodeno en la reacción fibrosa, en la reacción inflamatoria, sea en el problema agudo o en el problema crónico. Desde el punto de vista clínico va a haber náuseas, vómitos, dolor, pérdida de peso. Puede haber cuadros repetidos de dolor en los casos de pancreatitis crónica. En la radiografía vamos a ver que hay una estenosis, lógicamente, del tubo digestivo en esa zona. Y en endoscopía se hará puede hacerse también una tomografía o una CEPE. El tratamiento, que de inicio también es médico, 3 a 4 semanas, pasará a ser un tratamiento también quirúrgico. Si hay una obstrucción duodenal, lógicamente habrá que hacer ya a nivel del estómago una derivación, que generalmente lo que se prefiere es una gastroyeyunostomía en hidrux con vagotomía, y en los casos de pancreatitis crónica se puede hacer una triple derivación, o sea, una Whipple, similar a lo que se hace en el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Es decir, la derivación se hace en este caso tanto al estómago como a la vía biliar, como al páncreas residual que se quede. Triple derivación. Las denominadas fístulas pancreáticas nacen evidentemente del conducto pancreático. Llegan a la cavidad abdominal o bien a la pleura, dependiendo del camino que sigan. Si van hacia abajo, van a dar lugar a la llamada ascitis pancreática, si no se bloquea. Si se van hacia arriba, por reacción inflamatoria de la pleura, van a determinar un derrame pleural, que puede tener diferente gravedad de acuerdo al compromiso inflamatorio del páncreas también. También puede producirse una fístula, alguna víscera, pues un intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Y las llamadas fístulas posoperatorias, que son sobre todo fístulas pancreático-cutáneas, que son aquellos casos en los que el paciente se ha operado y que se ha tenido que dejar drenajes. Y a través de esos drenajes sigue saliendo secreción, se hacen lavaditos para limpiar bien, que no haya proceso de infección, pero sigue saliendo secrecióncita, ¿no? Dosamos el valor de amilasa, lipasa en ese líquido que sale y nos revela porque hay valores altos. Entonces eso determina que hay una fístula pancreático-cutánea, que, ojo, es siempre post-quirúrgica, post-operatoria. No hemos visto casos de fístulas pancreático-cutáneas espontáneas. Son postoperatorias. Pregunta de examen también. Bien, las fístulas pancreatoentéricas que ya dijimos que se puede localizar hacia un intestino, pueden nacer de un absceso o un pseudoquiste también. Se puede establecer comunicación tanto al colon, al intestino delgado, al estómago, a las vías biliares o al duodeno, es decir, a todos los órganos vecinos, ¿no? Estas fístulas son de baja frecuencia, casi no se describen, pero a veces hay. Y desde el punto de vista clínico hay que hacer la diferencia si es un absceso o es una hemorragia, que ocasionalmente puede haber sangrado. Y el tratamiento quirúrgico consistirá en el drenaje del absceso cuando se establezca un absceso, y si es que hay fístulas hacia el colon, por ejemplo, se hará una colostomía proximal, y si está hacia el intestino también ocasionalmente podría ser una yeyunostomía o hilostomía en todo caso, ¿no? Dependiendo del sitio donde se establezca la fístula. El tratamiento médico es nutrición parenteral total. Ocasionalmente hay una reversión con la necrosis, de la necrosis y del proceso inflamatorio con la nutrición parenteral total, y controlando la sepsis con antibióticos y la hemorragia, el paciente puede evolucionar favorablemente.
Las ascitis y derrames pleurales tipo crónico que ya dijimos que era de origen pancreático por la ruptura del conducto y que se va a localizar tanto en el pulmón como en la cavidad peritoneal. La ascitis pancreática se establece porque no se bloquea más bien el líquido pancreático, se va a toda la cavidad, se difunde básicamente y va a dar lugar a un proceso inflamatorio con dolor también, lógicamente, ¿no? Ocasionalmente puede asociarse al derrame pleural también si es que la fístula se va hacia arriba y también compromete a la pleura, estableciéndose un derrame pleural. Y ocasionalmente, si se bloquea bien la zona con los órganos internos, se va a establecer un pseudoquiste. Frecuencia de las ascitis y derrames pleurales, 35%. ¿Cuál es la causa? Ya dijimos, la ruptura del conducto pancreático principal en un ataque de pancreatitis aguda. Si la filtración se bloquea, va a dar lugar a un pseudoquiste. Se bloquea por los órganos vecinos, ya dijimos. Y en el cuadro clónico, el bloqueo puede ser una forma con filtración o sin filtración también. Si se establece una comunicación a la cavidad peritoneal, va a haber irritación y un factor de un peritonismo o una peritonitis también ocasionalmente, el que obligaría a una cirugía, ¿no? Si es hacia el espacio retroperitoneal, puede llegar a la pleura mediastinal hacia la cara posterior y se dan derrames masivos. El diagnóstico puede ser por rayos X, tanto del derrame pleural, una CEPRE, una colangiografía intraoperatoria, o viendo en el caso del derrame pleural también el contraste, ¿no? Esta complicación se da en mucha frecuencia en relación con el alcohol, 82%, pero también puede haber por traumatismos o posoperatoria. Desde el punto de vista clínico, los pacientes pueden ser asintomáticos, pero generalmente hay un aumento progresivo del volumen abdominal por la ascitis pancreática, va a haber disnea, dolor torácico, tos, etc. Ya dijimos que en caso de ascitis, al hacer un dosaje de amilasa, en este se va a encontrar alto, y la albúmina también mayor a 3 gramos por 100 mililitros. Y laboratorialmente también va a haber una hiperamilasemia y una hipoalbuminemia. El tratamiento inicial, sonda nasogástrica, reposo gástrico igual, puede recibir nutrición parenteral total, que generalmente es el tratamiento casi definitivo, curativo. Ocasionalmente, si es que hay mucho derrame pleural o abdominal, una paracentesis para drenar el abdomen y una toracocentesis para drenar el líquido torácico. El tratamiento quirúrgico que se puede plantear es previa tomografía o CEPRE, que consistirá en hacer una anastomosis entre el orificio y un asa en Iderrux, un asa yeyunal. Ocasionalmente al estómago, pero de preferencia es mejor hacer la derivación en Iderrux al yeyuno. La pancreatitis, de las que estamos acostumbrados a ver, la trombosis de la vena esplénica, que es una complicación también de la pancreatitis y que se produce por un daño intrínseco de la íntima venosa, secundaria al proceso inflamatorio general o local que tiene el paciente. En otros casos podría ser porque hay una compresión extrínseca por el edema, la fibrosis, la infiltración que hay en esa zona y un cierto grado de éstasis sanguínea que va a llevar a una trombosis. Desde el punto de vista clínico, vamos a ver luego también ya lo que se desarrolla una hipertensión portal izquierda y desarrollo de varias esofágicas o gástricas, esplenomegalia, que también vamos a verlo luego. Pero vean ustedes la relación que hay entre pancreatitis, trombosis de la esplénica e hipertensión portal. Incidencia 9 a 90%, diagnóstico con ecografía, tomografía, resonancia. La radiología intervencionista que a veces puede servir de ayuda.
una esplenoportografía viendo la deformidad de la vena esplénica, una angiografía arterial con fase venosa, y el tratamiento consistirá, cuando hay trombosis de la vena esplénica, esplenectomía, si se produce un problema de hemorragia. Y la llamada esplenectomía no quirúrgica, que se desarrolla cuando se hace una embolización de la arteria esplénica. Finalmente, los quistes y pseudoquistes pancreáticos, que son una de las complicaciones, entre comillas, que más frecuentemente podemos ver. Antes, los pseudoquistes se operaban inmediatamente cuando se diagnosticaban. Sin embargo, después de una serie de estudios, incluido el estudio que nosotros realizamos, observamos que los pseudoquistes muchas veces seguían una evolución estacionaria y a veces de regresión, y algunos casos de desaparición. Tuvimos un caso de la mamá de una autoridad de la universidad que llegó a ser vicerrector y que nos encargó pues a su mamá, ¿no?, que para que la operemos de la vesícula, pero hizo un problema de una pancreatitis con un pseudoquiste, un paciente ya de 96 años, y dijimos, uy, acá hay un riesgo, puede hacer una derivación en hidrox en una paciente. Dice, no, vamos a observarla. Decidimos observarla. A los 6 meses casi había desaparecido el pseudoquiste, y al año no había ni rastros del pseudoquiste. La paciente dice que hasta la fecha vive. Imagínense. Los quistes verdaderos tienen membrana propia, pueden ser congénitos o adquiridos, más de tipo tumoral también pueden ser. Y los pseudoquistes del páncreas, por proceso inflamatorio, se desarrolla una pared fibrosa de los órganos vecinos. La patogenia es la ruptura de un conducto pancreático que se bloquea por los órganos vecinos y que dan lugar a este pseudoquiste. Ahí, por ejemplo, por vía endoscópica del estómago estamos mirando un pseudoquiste en la cabeza del páncreas. De igual manera aquí, la endoscopía, que es la panacea en estos momentos para solucionar la mayoría de estas patologías, ¿no? A veces aparece dolor abdominal, a veces hay tumoración palpable inclusive, pero dada la característica de los pacientes, mayormente les indicamos que hagan reposo y les hacemos tomografías secuenciales con periodos no tan rápidos. Si está sintomático el paciente, 3, 6 meses, y vamos viendo cómo va evolucionando el paciente. Cuando se llega a la necesidad de hacer cirugía porque no remite o bien ahí empieza a aparecer dolor o algún otro problema, hacemos una cistogastrostomía, es decir, una derivación al estómago abriendo la pared anterior, la posterior, ahí hacemos una anastomosis entre comillas, pero no soluciona, hacemos una cisto y ayunostomía de preferencia. Las dos, cistogastro, cisto de duodeno, no son tan efectivas. Mejor hacer una cisto y ayunostomía de elección. La pancreatitis y todas sus complicaciones son así un atardecer sombrío. Felizmente que ya se manejó el asunto, pero aún así va hacia la noche, ¿no? Todo no muy grato. Y nuestra finalidad como médicos es hacer esto, restablecer al paciente. Bien, muchachos, no sé si hay una pregunta. ¿Alguna pregunta? Creo que todo quedó claro, doctor. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Denme 4 minutos para restablecerme y volvemos a entrar, ¿sí? Sí, doctor, no se preocupe. No corten, ¿ah? Gracias, doctor.
Muy bien, muchachos. ¿Estamos todos? Sí, doctor. ¿Estamos todos? Bueno, yo pertenecía a la tuna de la UNSA, les cuento. Durante muchos años decíamos así, ¿no? Estamos todos, decían todos. Como tú nos cumplimos. A las mujeres, amamos. Y por el aniversario de medicina, de la medicina peruana, brindamos. Y todos, ¿no? Ahora estoy tomando mi agüita, ¿no? Lógicamente, como buen ejemplo para ustedes, estoy brindando con agua. Salud, muchachos. Como debe ser. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, muy bien. Bien, vamos a pasar a lo que es la clase de hipertensión portal y las complicaciones quirúrgicas de la misma, de la cirrosis y de la hipertensión portal. Bueno, básicamente la hipertensión portal se describe desde muy antiguo, lógicamente, ¿no? De los tiempos de Hipócrates ya había unas ciertas manifestaciones y lo que más interesa es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, el estudio del paciente propio con cirrosis, que es más que todo de tipo médico y ustedes ya lo han hecho probablemente en medicina, en gastroenterología, por ejemplo, pero en lo que va también al manejo de las hemorragia digestiva, que ustedes lo han hecho en la primera fase, en las cuales también han hablado de lo que son las varices esofágicas y su manejo como complicación de la hipertensión portal, pero como hemorragia digestiva propiamente. Y la citis que hemos, en este caso, se debe al problema de falla hepática, básicamente, el síndrome hepatorrenal. Y ocasionalmente la encefalopatía que puede producirse. Esto da más o menos una importancia a lo que es esta patología para que nosotros la podamos estudiar. La hipertensión portal se produce cuando hay algún factor que impide la llegada de la sangre al corazón derecho, sobre todo de la sangre esplasmática intestinal vía porta, ¿no? Y porque el otro sistema de llegada es la cava, lógicamente, la vena cava. Entonces, entre estos factores, pues hay muchos factores, tanto prehepáticos, intrahepáticos, poshepáticos, que son de importancia para determinar un caso de hipertensión portal. En otros casos se clasifican de acuerdo a la localización del sinusoide hepático en pre-sinusoidal, sinusoidal propiamente dicha o post-sinusoidal. Un recuerdo de la circulación que cuando ingresamos a operar y encontramos esto, es decir, una dilatación marcada de los vasos venosos, en este caso hasta del epiplom, ya estamos sospechando de una hipertensión portal, ¿no? A veces al hacer la laparotomía o la paroscopía encontramos al epiplom, así ya estamos suponiendo que hay una hipertensión portal. Causas prehepáticas, trombosis de la vena porta, en general trombosis de las venas, ¿no? Esplénica, mesentérica. Compresión de la porta también, estenosis, fístulas arteriovenosas, etcétera, que son factores causales prehepáticos. Entre las intrahepáticas, la principal es la cirrosis de Lennec o cirrosis biliar, también llamada necrótica. Y en algún tiempo la sifilítica también tuvo importancia cuando esta enfermedad fue muy frecuente, probablemente ahora ya no. Puede haber también una agenesia hepática congénita en casos de sarcoidosis o parasitosis como esquistosomiasis, hepatitis tóxica, enfermedad de Hodgkin o el hepatocarcinoma, como que también puede ser causa intrahepática de hipertensión portal. Una visualización de un hígado cirrótico. Cuando empezamos a operar a veces encontramos así un hígado macronodular que le llamamos nosotros. Tanto en la laparoscopía como en la cirugía abierta, al ingresar miramos el hígado y decimos, uy, este hígado.
A veces encontramos el hígado muy bonito. ¡Oh, qué bonito hígado! Pero cuando hay un hígado macronodular, así con a manera de pequeñas salientes como panes, que le llamamos nosotros, ya estaremos haciendo un diagnóstico de una hipertensión portal. Entre las poshepáticas, las trombosis también, pero de las venas suprahepáticas, como las venas suprahepáticas propiamente dichas, lo cual determina el síndrome de Budd-Chiari, y las enfermedades oclusivas suprahepáticas propiamente de la vena cava también por neoplasias, o a veces por cuadros clínicos, una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o una pericarditis congestiva como causa cardíaca, también pueden ser causas de hipertensión portal. Entonces, la obstrucción peresinusoidal extrahepática tenemos, ya dijimos, ¿no? La mayoría de trombosis el aporte y todas las demás. Lo cierto es que también está acá la epileflebitis, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ya la conocen muy bien. Secundaria, una apendicitis aguda muy complicada con sepsis intraperitoneal. También puede ser causa si el paciente se recupera de un proceso de una cirrosis hepática e hipertensión portal. Estados de hipercoagulabilidad como policitemia, trombocitosis, el uso de anticonceptivos orales, traumatismos, inflamaciones vecinas, ya dijimos, la pancreatitis puede producir hipertensión portal, enterocolitis también por el mismo mecanismo. Y la obstrucción mecánica propiamente por tumores, adenopatías periportales, volvemos a repetir pancreatitis, ¿no? O sea, hay una íntima relación casos de pancreatitis también con problemas de hipertensión portal como causa. Luz. Bien. Entre las alteraciones presinusoidales intrahepáticas estamos mencionando aquellas esquistosomiasis, fibrosis hepática congénita, la enfermedad de Hodgkin inclusive, la enfermedad de Gaucher, sarcoidosis, toxicidad por arsénico, cirrosis biliar primaria. Por arsénico, ¿no? Antes era frecuente, los envenenaban, dice a los reyes, ¿no? Y los mataban con arsénico, les daban poquito a poquito todos los días, y al final les producían pues la muerte por el problema de complicación en el hígado. Y la llamada también cirrosis biliar primaria. La obstrucción sinusoidal, la degeneración grasa, hepatitis tóxica, la enfermedad de Wilson, la cirrosis propiamente dicha, que es la causa más frecuente. Entre las sinusoidales intrahepáticas también la misma cirrosis, la alcohólica, nutricional alcohólica que está aquí, hemocromatosis, hepatitis viral alcohólica, el Budd-Chiari intrahepático también puede ser causa, estados de hipercoagulabilidad. El Budd-Chiari también como problema de postsinusoidal extrahepático, neoplasias ubicadas en esta zona, problemas sépticos o traumatismos. Y aquí también mencionamos nuevamente a las causas cardíacas, la insuficiencia cardíaca congestiva o a las pericarditis congestivas que por dificultad en el buen manejo de líquidos a este nivel pueden producir pues un problema de una hipertensión portal pero de causa suprahepática. Las fístulas arteriovenosas entre la arteria hepática y porta ocasionalmente también pueden ser causa. En casos de esplenomegalia masiva por cualquier causa, también se puede producir una hipertensión portal. A veces la esplenomegalia, como bien mencionaban sus compañeros en la práctica, asociada a un hiperesplanismo o no. La hipertensión portal que está asociada a esclerosis de la vena porta intraextrahepática va a dar lugar a una esplenomegalia masiva.
Muchas veces esta hipertensión portal no es diagnosticada fácilmente. Muchas veces el primer debut que se produce en un paciente con hipertensión portal es un cuadro de hemorragia digestiva alta por ruptura de varices esofágicas. Ocasionalmente el paciente puede tener algo de ascitis con o sin dolor y a veces problemas de un hiperesplanismo que no se explica muy bien y hasta por problemas de encefalopatías, pero que estos ya son más tardíos lógicamente. Pero ocasionalmente el paciente no se da cuenta que tiene hipertensión portal. Y su diagnóstico se hace cuando se hace una endoscopía, por ejemplo, por alguna causa en la cual se va a observar esta dilatación de las venas, y al hacer un estudio pues, más amplio ya se va a llegar al diagnóstico. El desarrollo de varices esofágicas y su posterior ruptura es un fenómeno de tipo mecánico porque va a haber que se llama una dilatación de las venas. Y acuérdense que el esófago pues, no tiene serosa y que la circulación al llegar a esta zona pues fácilmente se produce una dilatación y se va a hacer una ruptura ocasionalmente. Bueno, esto es más que todo en el hepatocito. Una pieza de cirugía donde se ve la dilatación de las venas. Y este diagrama es muy bonito, ¿no? Donde se ve el hígado, el esófago, el corazón en la parte posterior, las dilataciones venosas que vienen en relación al sistema porta y a la vena esplénica en este caso, que justamente discurre hacia esa zona, y el sistema portal, que es el que se va produciendo una obstrucción y que se produce el cuadro de una hipertensión portal. Es sabido que el flujo de sangre por el hígado es aproximadamente 1500 mililitros por minuto. De tal manera que es un gran flujo, casi la tercera parte de la volemia del ser humano, pues pasa por el hígado en un minuto. Y de este volumen en general, el volumen vascular estará en el sistema porta en el 40%, en la arteria hepática solo el 6% y en las venas hepáticas el 48%. ¿No? O sea que quien tiene más es las venas hepáticas, casi el 50% del volumen vascular del hígado lo tienen las venas hepáticas. La presión portal, que también se mide a nivel del tronco de la vena porta, normalmente es de entre 8 a 10 mililitros de agua. Y en casos de hipertensión portal, la presión se eleva tanto como 18, 20 y en los casos graves hasta 50 mililitros de agua. Un pequeño algoritmo de la cirrosis hepática en las cuales aumenta la resistencia hepática, el volumen arteriolar disminuye, aumenta la volemia, hay una hiperemia en el hígado, con el flujo portal aumenta también, y este flujo portal que aumenta va a llevar a una hipertensión portal junto con la resistencia hepática que se produce. O sea, doble mecanismo para llegar a establecerse una hipertensión portal cuando hay cirrosis hepática. También puede ser pregunta de examen, muchachos. La fisiopatología. La insulina es una hormona hepatotrópica. La resistencia de la vena porta, que es un factor de importancia para establecer una hipertensión portal, ya dijimos, y el flujo venoso portal que se aumenta va a dar lugar a una circulación hiperdinamica con una hiperemia esplácnica y una dilatación de las venas, la circulación de retorno hacia el hígado. Y esto puede dar lugar a un aumento del gasto cardíaco, que también en la cual participa el glucagon, que produce una disminución en la sensibilidad de la vasculatura esplácnica a las catecolaminas.
Entonces dijimos que la hipertensión portal va a tener diferente evolución, si podríamos llamarle, dependiendo de cada paciente. Cada paciente es muy diferente a uno de otro. Pero básicamente cuando se establecen las complicaciones es cuando nos damos cuenta que el paciente tiene hipertensión portal. Varices esofágicas sangrantes, insuficiencia hepática, que vamos a determinarla haciendo las pruebas del hepatograma. Ascitis, de una explicación que no conocemos, o el paciente dice, me estoy poniendo barrigoncito, doctor, y percutimos y hay ascitis, ¿no? Hacemos ecografía y hay ascitis, ¿no? Ya sospechamos, no hay ascitis, hay hipertensión portal. En estos pacientes hay curiosamente una hipoproteinemia y un aumento de la presión intrasinusoidal. Ocasionalmente también puede haber esplenomegalia y signos de hiperesplenismo, en las cuales se va a producir una disminución de las 3 series, una cierta anemia con leucopenia y trombocitopenia también, ¿no? Que son las manifestaciones de un hiperesplenismo franco. Y también ya más tardíamente puede aparecer una encefalopatía portosistémica llamada también neuropatía hepática. Esto producido por los metabolitos del nitrógeno, entre los cuales el más importante es el amoníaco. Justamente una paciente con una hipertensión portal muy marcada, están habiendo este signo que los autores clásicos le llamaron cabeza de medusa, que evidencia una hipertensión portal, y aquí que tenía una hernia en la cicatriz umbilical, pues se hizo mucho más marcada, ¿no? Lógicamente. De igual manera, este paciente también, el mismo mecanismo, igualmente circulación colateral. Las varices esofágicas que desde el punto de vista radiográfico es bien difícil de verlas, ¿no? Más si se hace una lechada de vario, como mencionan aquí, puede de alguna manera observarse aquí un repliegue de la mucosa y ahí pueden haber algunas varices, pero el estudio más importante para demostrar las varices es la endoscopía, lógicamente, endoscopía alta. Que está haciendo una ecografía, lógicamente, el colega médico al paciente, ¿no? Su transducer, y está viendo la zona del árbol biliar y el páncreas. Ahí justamente por debajo del estómago se ve la zona del páncreas. Los estudios diagnósticos que se pueden hacer para hipertensión portal, ya dijimos, pueden ser las pruebas de función hepática o llamado también hepatograma, en los cuales están las bilirrubinas, transaminasas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa y ocasionalmente también el valor de las proteínas, la albúmina, la bilirrubina, tanto la directa como la indirecta, y la bilirrubina total, ¿no? Que también puede ser medida, y las globulinas también dentro de lo que es las proteínas. El tiempo de protrombina, que es bien importante siempre determinarlo en casos de hipertensión portal. Si las pruebas de función hepática dan cierta manifestación de que hay lesión en el hígado, va a poderse hacer algunos otros estudios como la aspartato aminotransferasa o la alanino aminotransferasa, la deshidrogenasa elástica también, ¿no? La LDH. Y entre los estudios diagnósticos también mencionamos a la radiografía de esófago, ya dijimos la lechada de vario, pero lo más fundamental, una endoscopía, una esofagoscopía con fibroscopio óptico. Felizmente ahora contamos con fibroscopios muy finos, delicados, que nos permiten llegar fácilmente a esta zona sin hacer daño. Entonces, establecidas más o menos estos parámetros, hay que ampliar un poco los estudios al paciente con cirrosis para ver las reservas hepáticas funcionales y definir la anatomía venosa portal en este paciente. Y si se puede hacer un estudio hemodinámico del hígado, ¿no? Y en caso de que se produzca una identificación de un foco de hemorragia,
pues hacer la endoscopía también, que es la que nos va a decir dónde es el sangrado y que probablemente también puede servir como tratamiento para el sangrado o por varices esofágicas. Diferentes grados de manifestación de dilataciones venosas, ¿no? 4 grados. Esta es una endoscopía en serio. Se mira que hay en la parte inferior del esófago, pues hay una zona de sangrado reciente con ubicación de un coágulo, inclusive en la parte inferior. De igual manera, en endoscopía no se ve que hay un sangrado reciente, aquí hay algunos coágulos y demás, ¿no? Hay un sangrado activo. De igual manera, algunos estudios que se pudieran hacer desde el punto de vista de ayuda de imagenología, puede ser una gammagrafía hepática, técnicas angiográficas, una esplenoportografía, una portografía percutánea, una tomografía contrastada, en fase trifásica con fase venosa, fase venosa inicial y fase venosa tardía, y determinar el arteriograma hepático también. Algunos se pueden hacer estudios con radioisótopos como el sulfuro coloidal o tecnesio 99. Y finalmente, en casos de cirrosis hepática, a veces se prefiere hacer una punción biopsia del hígado, pero que hay que hacerla con mucho cuidado en los pacientes, sobre todo en aquellos en los que ha habido un deterioro del tiempo de protrombina y los factores de coagulación. Pero que muy bien mencionaron los compañeros en la práctica, los criterios de Child-Pugh son los que nos van a interesar para determinar, por un lado, la evolución de la pancreatitis. Como en la pancreatitis se determinó los criterios, aquí Child-Pugh nos permite ver los criterios para ver la hipertensión portal y su pronóstico. Y aquí establecemos tres factores o tres grupos de riesgo. El A, B, C. El A es bueno, el B moderado y el C es pobre, lógicamente en relación al riesgo, en relación a la enfermedad. Las bilirrubinas es un factor de ellos. Por encima de 3 es C, ¿ya? La albúmina en gramos por ciento, de igual manera por debajo de 3 es pobre o grave. La citis, que cuando se hace ya incontrolada estará en el grupo de riesgo C. Y el estado nutricional mal o venido muy a menos en el estadio C también, en el grupo de riesgo C. El tiempo de protrombina, que es lo normal es 1, ¿no? Cuando va entre 1 a 4 es bueno, entre moderado es 4 a 1.6, 4.1 a 6, perdón, y cuando es por encima de 6 ya es en el grupo C. O sea, si un paciente está en el grupo C, ya es un paciente que está muy comprometido, muy venido a menos y con mucho riesgo para poder hacer cualquier manejo, así sea el manejo médico. ¿Para qué se hace este estudio? Se hace para determinar, por un lado, el criterio de gravedad del paciente con hipertensión portal. Y por otro lado, nos permite también determinar esto para ver si el paciente puede ser o no candidato para una derivación portosistémica. Entonces, si es que está en un estadiaje o un grupo de riesgo C, ya pues la posibilidad de hacer una derivación, una cirugía, va a ser bien poco probable, ¿no? Y por otro lado también el riesgo de mortalidad va a ser mayor. El tratamiento de urgencia de las varices esofágicas sangrantes, ya ustedes lo han hecho esto seguramente ya. Básicamente el control de la hemorragia, que se hace en relación a tres aspectos, ¿no? La hemorragia activa, la prevención de la hemorragia y el tratamiento profiláctico. Y la esófago gastroduodenoscopía es la que es el grupo de mayor rendimiento en relación al diagnóstico y nos va a determinar si la hemorragia es masiva
y se hará una angiografía selectiva del tronco celíaco, arteria esplénica y mesentérica superior. Una endoscopía viendo los grupos donde ha sangrado básicamente ese esófago, ¿no? El tratamiento médico, que ustedes ya lo conocen, del esófago en causa de hemorragia digestiva por ruptura de varices esofágicas, será un tratamiento médico de sostén primero y lavado. Se dice que los pacientes más mueren por insuficiencia hepática, renal o infecciones que por hemorragia propiamente dicha. La primera prioridad es el reemplazo rápido de volumen sanguíneo, que como les habíamos manifestado, en casos de que haya un paciente muy deteriorado, pues con hipovolemia y con disminución de la presión, hay que elevar la presión arterial. Y hay que pasar volúmenes sanguíneos en buena proporción. Se pueden utilizar también cristaloides o hasta sangre total. Y dentro del tratamiento médico también se incluye la prevención de lo que es la encefalopatía metabólica o hepática. Y hay que utilizar lavados del colon con enemas, citrato de magnesio, neomicina o lactulosa en esa zona también. Es decir, tratar de que el paciente no se estriña. Soluciones hipertónicas de glucosa con vitamina C, B, la vitamina K, el cloruro de potasio y el tartrato de levarterenol, que puede ser utilizado en solución salina también como manejo de los cuadros de hemorragia digestiva. La vasopresina también puede ser utilizada en casos de sangrado o hemorragia digestiva por varices esofágicas. La vasopresina por viento venosa 20 unidades en bolo o 500 en solución glucosada. En infusión continua, llegando con un catéter a la arteria mesentérica superior. El isoproterenol, la glipresina, el nitroprosinato de sodio, la somatostatina, el mismo paranolol, también puede ser utilizado más que todo en forma profiláctica. Y la oxyotida, que en algún tiempo se puso también de moda, no solamente en hipertensión portal, sino en pancreatitis aguda, también podría ser utilizado, dan de alguna manera una ayuda, ¿no? Y en casos de hemorragia digestiva por varices esofágicas, el taponamiento con balón, el cual requiere cierto conocimiento de esto. En primer lugar, hay que conocer la sonda, que tiene un balón gástrico de 50 mililitros y un balón de 250 cc, y que estos se utilizan fijando el balón gástrico en la parte inferior y después se insufla el superior, que tiene una forma de un globo redondo o en forma de cubo, y que lógicamente va a comprimir las venas de esa zona, disminuyendo el sangrado. En ese lapso se aspira al esófago, lo que queda por la parte superior, y se infla el balón a una presión de 35 milímetros de mercurio, el balón esofágico. El balón de gástrico, el que queda en el estómago, en el fondo del estómago, se lo puede insuflar entre 250 mililitros o hasta 400 inclusive, ¿no? Pero el esofágico, presión de 35 milímetros de mercurio. Si es que persiste la hemorragia, indica que no se ha hecho un buen manejo con el taponamiento con balón. Tuvimos un paciente en algún momento que nos hizo una hemorragia digestiva una noche y nos fuimos con mi interno, mi residente, ahí a la UCI, porque lo llevaron a la UCI por el sangrado que tenía, y que era un sangrado difuso, ¿no? Que básicamente no disminuía, no cohibía. Entonces el gastroenterólogo nos lo pasó, lo llevamos a la UCI y ahí estuvimos manejando la sonda de Sengstacken-Blackburn entre los tres, ¿no? O sea, con mi residente y mi interno. Las complicaciones del uso de balón puede haber una neumonitis aspirativa, que es la complicación más frecuente. Puede haber una ruptura, un desgarro o una asfixia, si es que hay un desplazamiento del balón hacia la zona de la faringe.
Esto es un pequeño dibujito de la sonda del Sengstaken-Blechmore con los valores de presión, la ubicación. Vean ustedes aquí el balón gástrico, 250 o más. Aquí el balón esofágico, 75, ¿no? Que se va insuflando poco a poco. Y esta sondita que tienen acá, esta tercera vía nos sirve para hacer el lavado. Lavamos. Y también nos sirve para comprobar que ya no sangra, ¿no? Acá todavía había sangrado, miren. Aquí. Aquí ya cuando el balón está bien colocado, ya no hay sangrado. El tratamiento endoscópico que se aprovecha al hacer la endoscopía, se puede hacer una escleroterapia, una ligadura también puede aplicarse o pues se puede utilizar en los lugares donde se tenga el argón plasma coagulador. Justo hoy día estábamos observando una conferencia sobre el uso del argón que se utiliza pues en algunas patologías muy seleccionadas, ¿no? Muy seleccionadas, sobre todo la hepática. Es un algoritmo de una hemorragia digestiva. Cuándo se va a llegar a la endoscopía, al tratamiento farmacológico, determinar si es varicosa o si es estable el paciente. Al final, determinar si hay varices que ya no sangran o si hay complicaciones, lógicamente. Alguna vez es factible manejar al paciente taponamiento con balón, tratamiento médico, descompresión portosistémica. Y en casos muy seleccionados, pues llegamos al trasplante de hígado. Una endoscopía se está haciendo ahí a manera de una ligadura de las varices, ¿no? Ahí ven que se están colocando anillitos de ligadura para que ya no sangren esas venas. Acá vemos un chisguetito de una hemorragia de un esófago que está sangrando en las varices esofágicas. Demostrativo, ¿no? Como chisguetea el vaso. Ahora, en algunos pacientes el valor de la hemoglobina se baja así rápidamente. Acá ya se hizo una escleroterapia básicamente. Y se está cohibiendo el sangradito, lógicamente. Acá ya se cohibió el sangrado, queda con la zona coagulada. Una estrechez esofágica ya en un paciente que tuvo un sangrado y se cohibió, se hizo hemostasia, pero quedó con una estrechez como secuela, ¿no? El tratamiento quirúrgico de urgencia puede ser mediante una endoscopía, como habíamos mencionado, haciendo la ligadura de las varices o haciendo también por endoscopía una escleroterapia endoscópica. Y se puede utilizar la laparoscopía para hacer también una sección del esófago con suturas mecánicas. Y las llamadas derivaciones portosistémicas de urgencia, que ya vamos a verlas luego. Entonces, los pacientes se van a seleccionar para el pronóstico, para ver cómo van a evolucionar, en qué pacientes tenemos que tener cuidado de acuerdo a los criterios de Child-Pugh. Child-Pugh tiene un valor predictivo para la mortalidad operatoria y supervivencia a largo plazo. El grupo A, por ejemplo, del Child-Pugh, que ustedes ya lo hemos visto, tiene una supervivencia a los 2 años del 81%. Y el grupo C, por el contrario, un solo 27%. Y la mortalidad operatoria en aquellos pacientes que se operan es el 14% en los del grupo A y el 58% en los del grupo C. Y lógicamente, por los criterios de Child-Pugh, vamos a determinar pues no solo la mortalidad, sino también la posibilidad de ser operados o no. Otros métodos de derivación, los TIPS, o colocación de derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugular, que es una técnica de radiología intervencionista
La función de la vena hepática, un catéter con globo, y la utilización de una prótesis metálica expansible de 10 milímetros, que lógicamente tiene que ser en un paciente que tenga buenos valores de coagulación. El tratamiento quirúrgico electivo, operaciones con shunt, sin shunt y el famoso trasplante de hígado. Ahí están los tips que se pueden utilizar en algunos casos, o estén. Ahí está la aplicación de un tips a través de la vena hepática a la cual se llega, se coloca el aparato metálico y este va a ser un sistema de derivación interna, si podríamos llamar. Acá la vena esplénica y la vena mesentérica, ¿no? Que es a donde desemboca. Y la vena porta también. De alguna manera son procedimientos más simples y se reportan unas buenas casuísticas en cuanto a una buena evolución de este tipo de pacientes. Otros shunt son la portocava o mesocava, la portoatrial o mesoatrial y el shunt transvenoso. Los shunts que más se utilizan son los portos sistémicos y la finalidad es derivar toda la sangre del sistema porta hacia la circulación venosa sistémica, la cava. Y lógicamente si queremos derivar a la cava vamos a tener el shunt porto cava término lateral, el porto cava término lateral decimos, el shunt o derivaciones funcionales laterolaterales que también pueden ser utilizados, el shunt espleno-renal simple o el distal, el shunt mesocava. Acá vemos a la vena renal derecha, la vena esplénica, que está anastomosándose a la vena cava inferior. De la vena porta hacia la vena cava inferior. Otros modelos, tipos de derivación, cómo se va a llegar a hacer la derivación para que la circulación al final vaya muy disminuida hacia el hígado, ¿no? Igual la vena cava inferior, la vena porta. Acá está el colédoco separadito para hacer la anastomosis a este nivel. Una representación más o menos para ver dónde vamos a hacer la ubicación de los elementos venosos de la zona. La mesentérica superior, la vena mesentérica superior, la vena ilíaca primitiva izquierda, derecha, el túnel en la base del mesenterio del intestino delgado, que es a donde se hace la anastomosis. El injerto en H, que también se puede utilizar a veces, utilizando Dacron. Las operaciones con shunt que se hacen son, ya dijimos, el porto sistémico total mesocava, mesorrenal, esplenorenal, portocava, esplenocava. Los shunt portosistémicos selectivos en situaciones que requieren descompresión con ciertas características. Ahí están el shunt esplenorenal distal, el shunt selectivo esplenocava, coronario cava. Este es el drenaje del espleno renal, ¿no? Básicamente, la vena renal y la vena esplénica. Espleno renal distal, que es este. La vena esplénica, la vena renal, la esplénica, la vena renal y la derivación espleno renal distal, que se llama, ¿no? Sería una término lateral. Y por ese mecanismo la sangre ya va a subir por el sistema venoso de la cava inferior, ya no por el sistema porta. En algunas ocasiones, cuando no se puede utilizar, sobre todo en los casos de cuadro de sangrado agudo,
en los cuales hay que entrar a cohibir el sangrado porque con el manejo médico no remite y sigue sangrando el paciente. Pues la gastroenterólogo dice, interconsulta, doctor, sabes que no calma el sangrado, sigue sangrando, le hemos puesto todo para propranolol, levorterenol, etcétera, y no calma el sangrado. Entonces nos mandan la consulta y tenemos que ir a ver, pues si lógicamente ya le pusieron todo, caballeros, hay que entrar a operar. Pero le has hecho una buena endoscopía, sí, está sangrando por varices, caballeros, no hay otro. Entonces vamos, y la intención es hacer un bloqueo portal extrahepático, 1, 2, hacer una esplenectomía o hacer una esófago-gastrostomía limitada, con esplenectomía y desvascularización amplia. O sea, hay que disminuir el aporte, básicamente, ¿no? Acá tenemos una transección gástrica que se llama, básicamente cortamos todos los vasos, entre comillas, que van hacia el esófago, y también hacemos una vagotomía selectiva. Y siempre debe acompañarse, lógicamente, de esplenectomía. Acá está un poquito más explicado la transección gástrica, esofágica, aquí se ligan todas las venas, las arterias que van hacia el esófago, y una vagotomía selectiva y una piloroplastia. Como se está haciendo vagotomía, hay que hacer piloroplastia siempre. Y se acompaña, ya dijimos, de una esplenectomía y una desvascularización también del estómago. El escamite está bonito, a ver si lo pone en su guía de prácticas. Evaluación de los SHUN. Entre los pacientes que ya les dije que nos permitía ver en primer lugar si se operaban o si se iban a tener una evolución mala. Entonces, en los casos que se operan, no es el mismo número, pero sí podemos decir que número de pacientes 217, supervivencia al año, a los 3 años, a los 5 años, y pacientes en los cuales hay encefalopatía y hemorragia recurrente. Si comparamos operados y no operados, vemos que el número casi es igual, 217 y 195 no operados. La mortalidad a 30 días es mayor en los no operados. Supervivencia a 1 año más o menos es igual. A 3 años, entre los operados hay una leve, discreta mejor evolución, 55-45. Y a 5 años, 49-35. Discretamente mayor, ¿no? No es tanto también. Encefalopatía, 37-45. Digamos que por ahí también hay cierta mejoría en la de la encefalopatía. Y hemorragia recurrente, eso sí, más bien es lo que más disminuye. 17 contra 79 casos en operados, ¿no? Que vuelven a sangrar. Entonces, por lo menos este es el mejor resultado, la hemorragia recurrente, entre los cuadros de los pacientes que se operan. Pregunta de examen. La evaluación de los SHUNT. Se hizo un trabajo para tratar de determinar, de acuerdo a los diferentes tipos de derivación, portocava, espleno-renal, interposición mesocava y el espleno-renal distal propiamente dicho, con números no tan exactos en cuanto al mismo número, pero sí la mortalidad operatoria vemos que entre 14, 11, 12, 7 en el espleno-renal distal. De por sí ya vemos que a simple vista mejor espleno-renal distal. Encefalopatía. 43, 20, 28, 15 en el espleno-renal distal. Significa, o bien que disminuyó la posibilidad de hacer encefalopatía o ya no estuvo el paciente. Y la hemorragia recurrente, que es lo que habíamos evaluado anteriormente, 16, 20, 19, 13. O sea, más o menos en relación al número de pacientes, no es porcentaje, pero sí diríamos que la evaluación del SHUNT de espleno-renal distal es el que mejores resultados nos da.
Cuando yo hacía mi residencia en el año 1988, en mi grupo de cirugía del hospital del seguro del empleado en ese entonces, contábamos con la presencia pues, de colegas muy buenos, el doctor Elis Barriga, Edgar Rivera y quien les habla, más luego se juntó el doctor Cabala también, para formar este grupo de cirugía para hacer shunt espleno-renal distal, o sea, derivación portal espleno-renal distal. Y hicimos una serie de unos 10 pacientes más o menos de este grupo con este tipo de patologías y curiosamente la evolución fue muy buena en todos los pacientes. Un casito nomás se nos fue de las manos, como lo dije también en la clase práctica. Pero todos los demás evolucionaron muy favorablemente. Y en ninguno de ellos tuvimos nuevamente, bueno, hasta que los controlamos, de una reactivación de un sangrado digestivo nuevamente. Cuando ya se produjo la unificación entre los dos hospitales, empleado obrero, dejamos de hacer esto en cirugía abdominal y ya se dejó de hacer en el hospital este tipo de operaciones. Ya los pacientes eran enviados a Lima para ser tratados allá incluso con trasplante de hígado, que luego les voy a mencionar. Conclusión, el mejor método es el espleno renal distal, como bien dijeron también sus compañeros en la práctica. Trombosis. 10 de 27, 18, 18. Supervivencia a los 3 años, 73, mejor que los otros. Y supervivencia a 5 años, 67. De todas maneras, mejor, ¿no? Mejor en la esplenorenal distal. Entonces, hay varios factores por los cuales decimos que la derivación esplenorenal distal es la mejor en este sentido, comparándola con las otras. Y finalmente, el trasplante de hígado, que entre los países del mundo, Italia es el que nos lleva a la vanguardia de lo que es la cirugía de trasplantes a nivel del mundo, y a nivel latinoamericano es Brasil. En Argentina también, pero más es Brasil, ¿no? Lógicamente, se dice que el trasplante de hígado cura la hipertensión portal, controla en definitiva la hemorragia varicosa, pero su uso se hace solo para casos de patías terminales, pero que pueden ser recuperados. Y aquí es donde hay que trabajar con los criterios de Chaibug. Las limitaciones en nuestro país, por lo menos, que ya se ha empezado a hacer también trasplantes de hígado, en el hospital en Lima, ¿no? El hospital de trasplantes, que es dependiente del Seguro Social, el INCOR, que no solamente hace cirugía de trasplante de corazón, sino también hace de riñón, hace trasplante de hígado, etcétera, ¿no? En nuestro país, si bien existe la ley de donación de órganos, no es muy aceptada por mucha gente porque lógicamente aquí es un factor de que también aparecen de repente los mercados no muy claros o mercados negros de trasplante que ya no son muy éticos y en los cuales pues no llevar a un buen manejo este tipo de manejo de tratamiento. Pero en el Perú las limitaciones son la disponibilidad de órganos para trasplante. Generalmente en lo que es mi hospital del Seguro Social, donde hacemos, por ejemplo, cirugía de trasplante de riñones, los hígados de los pacientes que llegan ya deteriorados, generalmente por problemas de accidentes automovilísticos, pero que tienen todavía todos sus órganos estables, son previo pedido a la familia, les retiran todos los órganos y aquellos como hígado, por ejemplo, ojos, se los llevan a Lima, ¿no? Pero aquí en Arequipa los riñones se quedan y aquí hacen también cirugía de trasplante de riñones. Estos pacientes lógicamente tienen un alto costo, después hay que hacer un tratamiento inmunosupresor que es muy costoso. Experiencia en esto, hemos tenido 2 casos de pacientes que enviamos a Lima en los últimos 10 años
para intentar una cirugía de trasplante. Y los dos que enviamos, uno falleció el día anterior al que estaba programado su cirugía de trasplante por un infarto de miocardio, que era un amigo personal, fue mi paciente aquí, estaba ya todo listo para la cirugía, ya doctor, mañana me operan. Y al día siguiente me llama la esposa, doctor, le dio infarto anoche. Se murió de infarto el pacientito. Y otro paciente que también lo enviamos a Lima en la espera, no había donantes, no de su grupo sanguíneo, etcétera. Falleció por otra complicación, pero no se llegó a operar. Más dice la experiencia de una señora, Mercedes, que las hemos comentado en la práctica. Hace muchos años, cuando todavía era la división del Hospital Obrero, y exigió a las autoridades de Arequipa, y tras una exigencia demasiado hasta agresiva, le dieron el visto bueno para que viaje a Lima. En Lima también se metió hasta donde el presidente ejecutivo de salud. El asunto es que le consiguieron que se fuera a Estados Unidos. No me acuerdo si fue Connecticut, pero se fue a Estados Unidos y allí le hicieron su trasplante de hígado. Y yo la encontraba continuamente, incluso cuando hacía consulta, pues a veces iba a mi consultorio, ahí al hospital, ¿no? Y iba por su medicación que ella recibía, inmunosupresor, que le enviaban específicamente para ella. Y la última vez que la vi fue en el 2019, en enero. Muy bien la paciente. Yo, ¿y cómo estás, Mechita? Ay, doctor, estoy como cañón, estoy bien. Mire usted, a ver, estoy bien. Se le veía muy bien. Entonces eso nos habla de efectivamente un buen resultado de las cirugías trasplantes, pero los costos son los que son. Bueno, tratándose de vidas humanas, creo que no debemos hablar de costos. Muy bien, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta. No, doctor, todo se entendió. Todo está claro. Sí. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. En realidad, este es nuestro día, así que hagamos todos un brindis saliendo de la reunión. Cojan un vaso de vino y a nombre del doctor Tamayo digan salud, doctor Tamayo. Y se toman su vasito de agua, he dicho. No van a ir a decir mañana el doctor nos ha hecho tomar trago. Graba bien, por favor, Álvaro, ¿no? Para que el brindis es con agua, por si acaso. Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlos pronto, como siempre se los he dicho, en una forma física. Y mañana hacemos prácticas con mi grupo 7. Un placer de haber estado con ustedes. Hasta luego. Y Hasta luego, doctor. que sean buenos médicos, buenos médicos. Acuérdense de Jesús, el mejor médico de toda la historia de la humanidad. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.